¿Cuál es el nombre correcto en hebreo? ¿Yehoshua o Yahoshua? ¿Cuál es la evidencia histórica y lingüística? ¿Será cierto que aparecieron documentos en los que se registra el nombre Yahushua en el siglo V antes de la era común? De esto y mucho más hablaremos el día de hoy. Quédate hasta el final. Se me hizo llegar la pregunta ¿cuál es la pronunciación correcta? ¿Yehoshua o Yahushua? Y quisiera dar una respuesta detallada. La distinción entre la pronunciación Yehoshua y Yahushua es en esencia gramatical, lingüística e histórica. Esta diferencia se relaciona con el funcionamiento del hebreo en lo que respecta a la formación de nombres teofóricos, o sea, nombres que incluyen el nombre de Dios, así como con las normas de vocalización y contracción fonética del hebreo. Lo gramaticalmente correcto es Yehoshua y no Yahushua. Cuando el nombre sagrado de las 4 letras Yud, Hei, Vav, Hei aparece al principio de un nombre propio hebreo, se usa la contracción Yeho, como por ejemplo Yehonatán, Yehoshafat y Yehoyakim. En cambio, cuando aparece al final, se usa la contracción Yahu, como por ejemplo Yeshayahu, Irmeyahu, Eliyahu. Estas contracciones fueron reguladas por fonética y gramática hebrea real. ¿Por qué esta diferencia? Por razones eufónicas. Los hebreos antiguos preferían usar Yeho al inicio porque era más fácil de pronunciar y mantenía el equilibrio silábico del nombre. Por otra parte, usaban Yahu al final para preservar la sílaba fuerte final, que en hebreo suele ser más enfática. En gramática hebrea, cuando el nombre sagrado aparece al inicio de un nombre propio, se transforma en una forma más suave. Decir Yahushua es fonéticamente más áspero e incómodo en comparación a Yehoshua. Yeho fluye mejor con el siguiente segmento del nombre. Por ejemplo, Yehonatán en lugar de Yahunatán, Yehoyadá en lugar de Yahuyadá. Por supuesto, esta información que brindo es muy resumida y simplificada. Lo importante es que comprendamos que esto no es casual, sino una práctica gramatical y eufónica milenaria para que los nombres fluyeran bien al ser hablados. Así que no existió una conspiración para cambiar la pronunciación del nombre Yehoshua. Entonces, ¿de dónde surgió la pronunciación Yahushua? La forma Yahushua es una construcción hiperliteral y dogmática que no considera las reglas fonéticas del hebreo. Es una pronunciación inventada por personas que, según ellos, intentan reconstruir el nombre del Mesías con una vocalización diferente, insistiendo en mantener la sílaba Ya al principio del nombre como referencia explícita al nombre sagrado de las 4 letras. Y aunque la intención puede que sea buena, esa pronunciación no tiene respaldo gramatical en el idioma hebreo. Es un intento que ignora la estructura eufónica natural del hebreo, la morfología de nombres teofóricos y la tradición textual, o sea, la Biblia hebrea y los textos antiguos que siempre registran Yehoshua. Ahora vayamos a la evidencia textual e histórica. El hebreo escrito antiguo era prácticamente consonántico, no presentaba vocales. Solo algunas consonantes, la Vav, la Yud y la Hei, se empleaban como auxiliares para representar ciertas vocales. Por ello es que hay palabras que se pueden leer de 2 formas. Por ejemplo, la palabra formada por las letras Mem, Sadik, Vav y Tav puede leerse como mitzvot, órdenes, o matzot, panes sin levadura. El equivalente a esta comprensión en español sería algo así como ver un texto con las consonantes C, P, S. El texto pudiera leerse como copas o copos. Solo el contexto podría indicar la lectura correcta.
Pues precisamente para aclarar las lecturas correctas y evitar malos entendidos, en algún momento de la historia, antes de la era común, los hebreos parlantes comenzaron a añadirle a los textos vocales, aunque continuaron usando algunas consonantes para representar las vocales. Incluso la letra Aleph fue empleada como semivocal en algunas instancias, como se puede apreciar en los rollos del Qumran. Un grupo de profesionales cuyo trabajo trascendió en la historia fue los masoretas. Para preservar las lecturas orales tradicionales, a partir del siglo V de la era común, este grupo de escribas seleccionó, copió y anotó cuidadosamente los rollos del Tanaj, añadiendo vocales y acentos a las consonantes hebreas, como puedes ver en pantalla. El nombre Yehoshua aparece en el Tanaj de diferentes formas, como ves en pantalla, pero estas formas fueron vocalizadas por los masoretas siempre como Yehoshua, nunca como Yahushua. Este trabajo de vocalización de los masoretas fue realizado por hebreoparlantes. Ellos vocalizaron este nombre no a su antojo, sino como todo hebreo parlante lo pronunciaba, Yehoshua, nombre que nunca ha cesado de usarse en el mundo hebreo. Aunque los escribas masoréticos añadieron vocales al texto antiguo mucho después de la escritura original, lo más probable es que conservaran vocalizaciones tradicionales que databan de épocas muy anteriores. Quienes plantean que los masoretas cambiaron la pronunciación Yahushua a Yehoshua están diciendo algo absurdo. Sería como el caso del nombre José, uno de los más populares en el mundo de habla hispana. Millones de personas se llaman José. Sería absurdo que un grupo de eruditos en el presente de la lengua española comiencen a decir a la gente que la pronunciación correcta no es José, sino Jase. Sería el hazmerreír, ¿están locos? Les dirían, si mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo se llamaban José, no Jase. Es una idea descabellada que los masoretas cambiaron de Yahushua a Yehoshua. Así pues, el trabajo de los masoretas del siglo V de la era común es una evidencia histórica de la pronunciación Yehoshua, no Yahushua. Veamos la evidencia en la Septuaginta. La Septuaginta es una obra judía del siglo III. La Torá fue traducida al griego y el nombre hebreo Yehoshua es representado en griego como Jesús, como ves en pantalla, con la letra eta, el sonido e. No dice Yasus, sino Jesús. Si el nombre hebreo Yehoshua hubiese sido pronunciado en el siglo III antes de la era común como Yahushua, entonces Jesús no sería una representación correcta del griego. Finalmente, vayamos al archivo de Marashú, una evidencia sacada de contexto para justificar la pronunciación Yahushua. En el año 1893, en las ruinas de Nippur, un grupo de obreros locales encontró una gran cantidad de tablillas de arcilla. Nippur se encuentra en Irak, la antigua Mesopotamia. Las tablillas pertenecen a la familia Marashú, la cual vivió en el siglo V antes de la era común, durante los reinados de los reyes persas Artajerjes I y Darío II, en la misma época de Esdras y Nehemías. La mayor parte de las inscripciones en las tablillas están en acadio, antigua lengua semítica que fue hablada y escrita en la antigua Mesopotamia. Sin embargo, según Wallenfels, al menos 50 de las tablillas también llevan una segunda inscripción en arameo. El arameo es una lengua semítica que eventualmente reemplazó el acadio como una lengua franca del mundo antiguo. Así pues, el archivo de Marashú contiene algunas de las primeras inscripciones arameas que dan testimonio del uso extendido del arameo ya en el siglo V antes de la era común y su uso en ámbitos oficiales de la sociedad como el comercio y las finanzas. Ahora bien,
debido a que en estas inscripciones figuran nombres en arameo acadio que tienen similitudes a nombres hebreos, se presume que sean nombres de descendientes de los exiliados judíos que aún vivían en Babilonia a finales del siglo V antes de la era común, es decir, en la época de Esdras y Nehemías. Los que proponen que la pronunciación original no es Yehoshua, sino Yahushua, dicen que en estas tablillas figura el nombre Yahunatán, y por lo tanto, si allí dice Yahunatán en lugar de Yehonatán, es una evidencia supuestamente de que Yehoshua debió pronunciarse antiguamente como Yahushua. ¿Qué de cierto hay en esa afirmación? Lo primero, estos no son escritos hebreos, sino, repito, acadios y arameos, lengua antigua de Mesopotamia. En segundo lugar, lo cierto no es que la inscripción dice Yahunatán, sino Yahunatanu, en lengua de Mesopotamia. En tercer lugar, sí, figuran nombres muy similares a los hebreos. Por ejemplo, Ahiyamá, muy similar al hebreo Ahiyá. Yahulakim, probablemente en hebreo sería Yeholahem. Yahulunu, probablemente en hebreo sería Yeholanu. Y también Yahunatanu, probablemente en hebreo sería Yehonatán. Pero tengamos claro que estos nombres no garantizan que sus portadores fueran judíos. Podrían haber sido arameos o miembros de algún otro grupo semítico que vivía en Babilonia. Así pues, tomar como referencia un nombre escrito en arameo o acadio para decir que el hebreo original se pronunciaba así, es como tomar como referencia el nombre José y decir que el nombre hebreo Yosef se pronunciaba originalmente José. No, José es la forma castellanizada del hebreo, que de hecho ya pasó por el idioma griego y latín. Yosef es el nombre hebreo. María es la helenización de Miriam. Salomé es la helenización del hebreo Shlomit. Mateo es la castellanización de Matitya. De la misma manera, Yahunatanu quizás pudo ser una forma semítica de escribir el nombre hebreo Yehonatán, pero Yahunatanu no es hebreo. En resumen, Yehoshua es la forma correcta porque respeta la gramática y la eufonía del hebreo, suaviza el sonido, mantiene fluidez y sigue los patrones teofóricos. La forma Yahushua no aparece en ningún manuscrito hebreo antiguo, ni en la Biblia hebrea, ni en fuentes arqueológicas. Yahushua no solo es un error garrafal histórico, sino también un atentado contra la belleza sonora y gramatical del lenguaje hebreo. Espero que esta información te haya sido útil. No olvides compartirla con otros. Muchas gracias por tu atención y será hasta un próximo vídeo.